Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hacía tiempo que no grababa nada, he estado un poco ocupado con el inicio del curso, en un instituto nuevo, es todo diferente, no todo funciona, pero bueno, supongo que es normal y por eso he tardado un poquito más en hacer algún vídeo así más normal, ¿no? Entre comillas. Es que no sé cómo empezar, no sé por dónde empezar, pero bueno, voy a ser claro. Y me da igual que me censuren el vídeo, que me lo llenen de comentarios, ¿vale? Pero yo soy una persona muy directa, ¿no? Entonces, pues, segundo. He empezado. A ver, más o menos. Solo puedo decir una cosa. Y es que España, este país, es un país de cerdos. Sí, sí, no, así de claro. Es un país de cerdos y alguien tiene que decirlo. Estoy harto, ¿no? Entonces, España, dos puntos. País de cerdos. Llamadlos como queráis. Gorrinos, marranos, ¿vale? Pues eso, es un país que realmente hay muchos cerdos. Y creo que esto no se dice, no se explica, nos engañan. Mucha gente nos está engañando y no se habla de esta realidad, de que en España hay muchos cerdos. De hecho, es el país en el que más cerdos hay en toda la Unión Europea, ¿vale? Bueno, supongo que ahora pues ya habréis dicho, menos mal que no estaba insultando a su país. Bueno, hay muchas maneras, ¿no? De meterse con España, pero precisamente la cuestión de los cerdos esa no es. ¿Qué es esto? Esto es una tabla de Eurostat, que es como un organismo de la Unión Europea que se dedica a hacer estadísticas de todo tipo, de cualquier tipo. Económicas, relacionadas con la población, relacionadas no sé, con la práctica habitual de deporte, con el uso de dispositivos móviles, cualquier cosa, ¿no? Y se dedican a hacer esto, a ti te preguntan, nunca me han preguntado, eso es cierto, es decir, una cosa que a mí me gustaría que me preguntaran por estas cosas, un segundo que lo ponga bien, y encontré en el Twitter de Eurostat, que sí, que tienen Twitter, pues para la gente muy friki con estas cuestiones de demografía y de estadística, pues encontré esta tabla muy interesante en la que nos pone, esto que pone en inglés livestock, ¿vale? Esto sería el ganado. No que yo haya ganado algo, sino sabéis que el ganado es el conjunto de animales que se destinan a consumo humano, ¿vale? Entonces, si sabemos un poquito de inglés, si no sabemos inglés, os lo explico, sería cuántas cabezas de ganado hay. O sea, se suele utilizar ese término, ese concepto, cabeza de ganado. Es verdad que luego se aprovecha el resto del cuerpo, pero es lo que se utiliza. Entonces, tenemos cerdos, que sería esto primero, los pigs. Bovine animals, que sería todo lo que entraría dentro de bovinos, ¿vale? Pues por ejemplo, vacas, terneras, ¿vale? Todo esto. Sheep, que serían ovejas. Y goats entraría dentro de, bueno, de lo que puede ser cabra o de lo que puede ser cordero también, ¿vale? Ya sabéis que los productos que se pueden elaborar pues son muy habituales. O sea, yo creo que los conocemos todos, ¿no? Pero si hacemos un repasito, es decir, ¿qué productos podemos obtener? Pues por supuesto carne de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, jamón, buen entrecot, por ejemplo, de ternera. Se puede obtener también queso, por ejemplo, que es más de oveja y de cabra. Hay también carne de oveja y de cabra, pero
quizás es menos habitual. Y por supuesto leche, ¿no? O sea, cualquier derivado lácteo, ¿vale? Pues sí que tenemos, incluso se utiliza sangre, ¿no? Pues para hacer sangre hervida, que es bastante popular en Alcoy, por ejemplo, que es una cosa que a mí no me gusta. Y bueno, se puede utilizar pues muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, también de los cerdos, pues sabéis que aquí en España pues es el número uno en producción de jamón, ¿vale? El jamón, que es la pata del cerdo que se seca durante varios meses, según como lo quieras, y según como sea la calidad del cerdo, pues el jamón será más caro o más barato, ¿vale? A ver, entonces, vamos a centrarnos aquí en la estadística esta para que veamos que realmente España, no todo es malo en España. Es verdad que tenemos las cifras de coronavirus de las más altas de Europa. Pero, por ejemplo, el tema del ganado, pues sí que somos líderes, fijaos. Vamos a subrayar aquí. Un segundo que borre esto, para que lo veamos claro. Es decir, aquí salen pues, un montón de países, salen todos los países de la Unión Europea, más el Reino Unido, que ya no pertenece a la Unión Europea, y Suiza, ¿vale? El resto sí que son todos miembros de la Unión Europea. Entonces, vamos a ver si podemos... Sí, aquí, perfecto. Vale. Ahora, eso, que no sé qué pasa. Entonces, vamos a ver que en España es como una... que tenemos como una barra y en la que aparecen los distintos tipos de animales, los distintos tipos de ganado. En España vemos que está un poco desequilibrado. Tenemos la mayor parte de ganado de cabezas son cerdos. Ahora veremos un poco luego las condiciones de vida, cómo o sea, cómo están concentrados, cómo se explotan, ¿no? estos cerdos, estos animales para conseguir alimento, ¿no? Después tendríamos las ovejas en España, sobre todo en las dos Castillas, las zonas así un poco más montañosas, pues hay ovejas. Todavía hay, ¿cómo se llama? Todavía hay, bueno, digamos que la gente que se dedica a pastores, ¿vale? Pastores. He estado a punto de decir, pues paro el vídeo y vuelvo a empezar. No, o sea, los pastores, ¿no? Que se dedican a mover las ovejas, ¿vale? Pues para conseguir productos. Se me ha olvidado antes decir que de las ovejas, por ejemplo, se puede extraer también la lana, la piel, igual que también pasa con las vacas, ¿no? El cuero, por ejemplo. No pasa lo mismo con los cerdos, ¿no? Que la piel del cerdo pues no es útil para tejidos, ¿no? Después estaría bueno, la producción de ternera y de vacas. Y por último estaría pues todo lo relacionado con las cabras, con los corderos, etcétera. Si nos damos cuenta, en la mayoría de los países la producción de cerdo es mayoritaria, salvo quizás en Francia, fijaos aquí en Francia, que hay más vacas, ¿no? Hay más terneras. Esto es un poco por el clima. Es decir, cuando tú tienes vacas y estás intentando producir alimentos, sueles necesitar un clima más frío. Por eso en Galicia hay muchas más vacas y por eso en el sur de España pues no hay tantas, por ejemplo, ¿no? Pero fijaos que los cerdos son mayoritarios. El color amarillo, salvo quizás Irlanda, que claro, Irlanda está muy en el norte, fijaos en Irlanda. Es uno de los países que está más al norte de la Unión Europea y aparte que tiene una gran tradición de, de vacas, ¿no? De ganado vacuno. Entonces, pues aquí tenemos. Pero, por ejemplo, en Polonia, Países Bajos, Dinamarca, Italia está más o menos equilibrado, pero también los cerdos son como mayoría dentro de las 4 variedades. Alemania también. España, por supuesto, también, ¿no? Pues todos estos países pues sí que tienen al cerdo como el producto mayoritario. Entonces, o sea, ¿cómo se consiguen los alimentos a partir
del cerdo. En este caso se puede hablar de dos tipos de ganadería. Una ganadería intensiva. Esto vale para todos los tipos de ganadería, ¿vale? Pero nos centramos en el cerdo. Y por otra parte la ganadería extensiva. ¿Cuál es la diferencia? Fijaos en la palabra intensiva, ¿no? Significa que en este caso los cerdos estarían dentro, estarían como en grandes fábricas en las que simplemente se les alimenta, no tienen espacio, apenas se pueden mover y simplemente se les engorda para, llegado al momento, los llevan al matadero y los matan. Por eso se llama intensiva, ¿vale? Porque es una forma de, pues eso, de obtener alimento de una forma rápida y a gran escala, a una escala industrial. Y en cambio la ganadería extensiva, pues sería pues cuando tú cuidas a todos estos animales en el campo abierto. Esto pasa sobre todo con las vacas, por ejemplo. Las vacas pues sí que necesitan moverse, campo abierto, por ejemplo. Hay cerdos que también, por ejemplo, el jamón de bellota, que es muy conocido en España y es muy caro, pues los cerdos se dedican a ir por las dehesas de Extremadura y de Andalucía y, bueno, campan a sus anchas y se dedican a comer las bellotas de los árboles y por eso dicen que, bueno, el sabor del jamón pues es muy distinto, la carne es muy distinta y se suele decir, claro, cuanto más extensivo sea, es decir, si tú los dejas campar a sus anchas, pues claro, digamos que necesitas más tiempo para que engorden, necesitas más espacio, necesitas muchas hectáreas, por ejemplo, ¿no? Y por eso la ganadería extensiva suele asociarse más con una ganadería más ecológica, más natural, pero al mismo tiempo más cara. Y en cambio la ganadería intensiva pues suele ser mucho más barata porque el proceso, al fin y al cabo, tú haces la inversión, por ejemplo, haces como una planta de cerdos, pero después el proceso es mucho más rápido y puedes sacar mucha más rentabilidad. O sea, cuando algo es más rentable significa que es algo que a la larga te da más beneficio económico. Y por supuesto, pues tener a los cerdos encerrados, como pasa con las aves. Aquí las aves no nos salen, ¿eh? Pero es verdad que también son un sector muy importante dentro de la ganadería. Pero no sé si habéis ido a los supermercados, veis que hay pollos, por ejemplo, que son pollos camperos. Eso significa que son pollos que se crían, que van al aire libre, se pueden mover. Y son pollos que el color de la piel, pues, es un color mucho más amarillento, como el fosforito este. No os lo creeréis, pero iba a pintar la pantalla con esto cuando no me acordaba que tenía esto de aquí, ¿no? El fosforito pues es un color parecido. Es más caro, pero la carne está más buena y es más ecológico, ¿vale? En cambio, pues cuando es un proceso más industrial, aparte de tenerlos encerrados, aparte de tenerlos de programarles la hora en la que tienen que comer, se les suele engordar con grano. En otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, pues les pueden poner todo tipo de anabolizantes, todo tipo de drogas para que puedan crecer más rápido. Aquí en la Unión Europea eso está prohibido, entonces se nota, ¿eh? Yo cuando he estado en Estados Unidos la carne sabe distinta y seguramente sea por eso, ¿vale? Entonces, pues bueno, era simplemente pues enseñaros la ganadería, ¿no? Los distintos tipos de ganadería que podemos encontrar y sobre todo tener en cuenta que en España, es verdad, es un país de cerdos, un país que tiene muchísimos, ¿no? Aquí nos sale como una escala, serían como más de 30 millones de cerdos en 1919. Somos 47 millones de personas, ¿no? Entonces, pues los cerdos, pues todavía somos más personas que cerdos, pero esperaos que en el futuro, pues... Y entonces, pues es simplemente esto, pues una cosa tan normal y habitual como comer carne, ¿no? Pues que puede también tener una explicación y puede tener también un trasfondo más,
más social, ¿no? Y mucho más económico, y se puede hablar de cuestiones de geografía con cualquier hábito que tengamos diario. Bueno, pues ya he terminado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Hacía tiempo que no grababa, hacía como una semana y estoy un poco desentrenado, pero yo creo que poco a poco pues iremos mejorando, ¿vale? Si veo alguna otra tabla o alguna otra cosa, alguna otra tontería, por supuesto, aquí estamos abiertos a cualquier tipo de chorrada, pues pondremos alguna cosita, ¿vale? Espero que estéis todos bien, ¿vale? Aquí estoy hablando un poco a mis alumnos del año pasado, espero que hayáis empezado el curso y sobre todo, esto me lo aplico a mí también, mucha paciencia, ¿vale? Venga, mucho ánimo, siempre positivos, aunque también siendo realistas, ¿vale? Venga, un abrazo y nos vemos.